Hay preguntas que no nacen en la mente, nacen en el alma. No aparecen en una conversación ligera, aparecen cuando la vida se rompe. ¿Si Dios es bueno? ¿Por qué permite el sufrimiento? Esta no es una pregunta teórica, es una pregunta que se formula en hospitales, en funerales, en madrugadas silenciosas donde nadie puede ver tus lágrimas. Es la pregunta de quien perdió algo que parecía irreemplazable, de quien recibió un diagnóstico inesperado, de quien siente que su vida no se parece en nada a lo que soñó. Si Dios es bueno, ¿por qué duele tanto vivir? Durante siglos, filósofos y creyentes han reflexionado sobre esto. Lo llaman el problema del mal. La idea es sencilla, pero profundamente inquietante. Si Dios es todopoderoso, podría eliminar el sufrimiento. Si Dios es totalmente bueno, querría eliminar el sufrimiento. Entonces, ¿por qué sigue existiendo? Esa tensión no es moderna, no es señal de debilidad espiritual, es parte de la experiencia humana. Pero quizá el conflicto nace de una suposición silenciosa, que la bondad debe significar comodidad. Hemos asumido que si Dios es bueno, nuestra vida debería ser estable, segura, predecible, sin pérdidas, sin enfermedad, sin incertidumbre. Pero esa idea no coincide con la realidad y tampoco coincide con la narrativa bíblica. En el Salmo 23 leemos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice si un día algo sale mal, dice aunque ande. El valle no es una anomalía, es parte del camino humano. Entonces la pregunta cambia. No es solo ¿por qué existe el valle?, sino ¿quién camina conmigo cuando estoy ahí? Tal vez el problema no es la existencia del dolor. Tal vez el problema es nuestra expectativa de que no debería existir. Y cuando el sufrimiento aparece, no solo duele la pérdida, duele también la ruptura de nuestras expectativas. Porque cuando la vida se rompe, no solo cuestionamos a Dios, nos cuestionamos a nosotros mismos. Nos preguntamos si fallamos, si hicimos algo mal, si podríamos haber evitado lo que ocurrió. El dolor tiene una forma muy particular de hacernos sentir pequeños, vulnerables, expuestos, y en medio de esa vulnerabilidad, la pregunta deja de ser filosófica, se vuelve profundamente personal. Si Dios es bueno, ¿por qué no me protegió? Muchas veces confundimos protección con ausencia de dificultad, pero en la experiencia humana, protección no siempre significa evitar la tormenta. A veces significa atravesarla y no destruirnos en el intento. El dolor no es deseable. Nadie lo busca, nadie lo celebra. Pero el dolor revela prioridades, revela amores, revela miedos, revela aquello en lo que realmente confiamos. Cuando todo va bien, es fácil hablar de fe. Pero cuando el suelo se mueve, ahí se descubre la profundidad real de lo que sostenemos. Eso no significa que el sufrimiento sea bueno. Significa que no es superficial. Nos enfrenta con nuestra fragilidad. Nos recuerda que no controlamos todo. Nos obliga a aceptar que somos más limitados de lo que creíamos. Y quizá ahí comienza la conversación real, no cuando entendemos todo, sino cuando aceptamos que no lo entendemos todo. Y aún así, seguimos buscando sentido. Tal vez la bondad de Dios no se demuestra evitando cada valle. Tal vez se demuestra en algo más profundo, en no dejarnos solos mientras lo atravesamos. Para comprender el sufrimiento, primero debemos hablar de algo fundamental: la libertad. Un mundo donde el mal fuera imposible sería un mundo donde la elección también sería imposible. Si nadie pudiera mentir, tampoco nadie podría elegir la verdad. Si nadie pudiera herir, tampoco nadie podría amar libremente. La libertad no es un detalle menor en la experiencia humana. Es el núcleo
de lo que significa ser persona. Pero la libertad implica riesgo, implica que el bien no está garantizado, implica que las decisiones tienen consecuencias, implica que el amor puede ser rechazado, implica que el egoísmo puede imponerse. Gran parte del sufrimiento humano no proviene directamente de Dios, proviene del uso incorrecto de la libertad. Guerras, injusticias, violencia, corrupción, indiferencia. La libertad hace posible la belleza, pero también hace posible el daño. Y sin embargo, incluso entendiendo esto, la pregunta no desaparece por completo. Porque hay dolores que no parecen ser resultado directo de decisiones humanas. Un diagnóstico inesperado, una enfermedad genética, un accidente que nadie planeó, un desastre natural. Ahí la explicación se vuelve más compleja. Vivimos en un mundo que no es perfecto, un mundo que no está terminado, un mundo que aún está en proceso. La naturaleza misma refleja fragilidad. El cuerpo humano refleja vulnerabilidad. La existencia refleja límites. Y muchas veces el sufrimiento no es un castigo, no es una respuesta divina a un error específico. Es parte de una realidad que todavía no está plenamente restaurada. Esto no hace que el dolor sea más fácil, pero cambia la manera en que lo interpretamos. Porque hay una diferencia entre castigo y condición, entre culpa y fragilidad, entre condena y proceso. Aquí aparece una palabra clave: redención. Redimir no significa evitar el dolor, significa transformarlo. Significa que algo que parecía final puede convertirse en parte de una historia más grande. A lo largo de la historia humana, vemos cómo experiencias dolorosas han producido profundidad, compasión, empatía, madurez. Eso no convierte el sufrimiento en algo deseable, pero demuestra que no es necesariamente absurdo, y eso es filosóficamente importante. El dolor puede ser terrible, pero no tiene que ser vacío. Puede herir profundamente, pero no tiene que destruir el sentido de la vida. Muchas veces solo entendemos el impacto de una experiencia cuando la miramos desde el futuro. Hay decisiones que hoy parecen tragedia y mañana revelan propósito. Hay pérdidas que hoy parecen insoportables y mañana nos muestran que era realmente esencial. Eso no elimina el dolor presente, pero abre la posibilidad de significado. Y esa posibilidad cambia algo fundamental, porque un sufrimiento sin sentido aplasta, pero un sufrimiento que puede ser transformado fortalece. Tal vez no siempre veremos cómo, tal vez no siempre entenderemos cuándo, pero la historia humana muestra que incluso en la oscuridad pueden surgir semillas de luz. Y eso nos lleva a la pregunta más profunda: si el sufrimiento puede ser redimido, ¿quién lo redime? Ahí es donde la reflexión deja de ser solamente filosófica y se vuelve existencial. Porque no buscamos solo una explicación lógica, buscamos una presencia que sostenga. Y esa diferencia lo cambia todo. Hasta aquí hemos hablado de libertad, de fragilidad, de redención. Pero todavía queda algo esencial, porque no basta con decir que el sufrimiento puede tener sentido. La pregunta real es más personal. ¿Quién está conmigo cuando duele? Aquí es donde la fe ofrece algo único. No ofrece una ecuación perfecta. No ofrece una explicación matemática del dolor. No responde cada ¿por qué? Con una fórmula. Ofrece presencia. La figura central no es un observador distante. No es un juez frío que analiza la historia humana desde lejos. Es alguien que entró en ella. Jesús no vino a dar una conferencia sobre el sufrimiento. Vino a experimentarlo. Fue traicionado por un amigo, negado por alguien cercano, abandonado cuando más lo necesitaba, humillado públicamente, injustamente condenado, ejecutado de forma violenta. Eso cambia radicalmente el enfoque, porque el sufrimiento
ya no es algo que Dios contempla desde distancia, es algo que conoce desde dentro. La cruz no elimina el dolor del mundo, pero elimina la idea de un Dios indiferente. Cuando alguien sufre, no está hablando con un ser ajeno a la experiencia humana. Está hablando con alguien que atravesó rechazo, injusticia y dolor físico real. Eso no responde todas las preguntas filosóficas, pero responde algo más profundo que la filosofía. No estás solo. Tal vez hoy tu historia no tiene sentido. Tal vez estás atravesando un capítulo que no entiendes. Tal vez lo que estás viviendo parece injusto. Tal vez estás cansado de buscar explicaciones que no llegan. Y es válido sentirlo. La fe no exige negar el dolor. No exige fingir fortaleza. No exige sonreír cuando por dentro todo duele. La fe propone algo distinto. Confiar incluso cuando no comprendes. Hay una diferencia enorme entre entender y confiar. Entender es tener todas las piezas claras. Confiar es avanzar aunque falten piezas. Entender es controlar. Confiar es rendirse a algo más grande que uno mismo. Y muchas veces el crecimiento más profundo no ocurre cuando tenemos respuestas. Ocurre cuando aprendemos a sostener esperanza en medio de la incertidumbre. Tal vez nunca tengas todas las explicaciones sobre lo que viviste. Tal vez algunas heridas no encuentren respuesta completa en esta vida. Pero la ausencia de explicación no es evidencia de ausencia de propósito. Hay capítulos que solo revelan su significado con el tiempo, y hay otros que solo se comprenden plenamente desde una perspectiva más amplia que la nuestra. Mientras tanto, la fe no promete ausencia de sufrimiento, promete esperanza en medio de él. Y la esperanza no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la manera en que las atravesamos. La esperanza no elimina el valle, pero impide que el valle tenga la última palabra. Quizá hoy no necesitas una teoría perfecta. Quizá necesitas saber que tu historia no terminó en el capítulo doloroso, que el sufrimiento no define todo lo que eres, que la oscuridad no es el destino final. El dolor puede marcar una etapa, pero no tiene que escribir el final. El sufrimiento no prueba que Dios dejó de ser bueno. Prueba que vivimos en un mundo que aún está en proceso de restauración. Y mientras esa restauración llega, caminamos con esperanza. No con todas las respuestas, no con control absoluto, pero con la certeza de que no estamos abandonados. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este espacio de reflexión y fe. No prometemos una vida sin preguntas. Prometemos caminar juntos mientras aprendemos a confiar. No estás solo.